Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a mi aula virtual Tell Me How You Do It. Dime cómo lo haces. Este es mi segmento dentro del aula virtual Panama Educational Advice. Hoy estoy muy contenta, muy feliz porque nos va a acompañar un biólogo, personaje, una autoridad de la Universidad de Panamá, y es el decano de la Facultad, Raúl Carranza. Ya lo estamos contactando para de una vez empezar nuestra entrevista con él. Hola Raúl, ¿cómo estás? Ok, ¿me ves bien? Perfecto. Ok, bueno, entonces ya sintiéndote más cómodo podemos iniciar con la entrevista. Bueno chicos, miren, ustedes saben que en Instagram esto es un poco así, ¿no? Sobre la marcha uno va acomodando las cosas porque, y mucho más en tiempos de pandemia. Quizás más adelante cuando ya al fin nos podamos ver, entonces quizás podamos estar los dos en el mismo lugar. Pero ahora tenemos que hacerlo así y bueno, estos son, digamos, gajes del oficio. Pero qué bien, Raúl, que hayas sacado de tu tiempo, que es poco, para poder compartir con nosotros, porque vamos a dar inicio con la entrevista y yo quiero que la gente te conozca. Aquí vamos a tener dentro de la audiencia estudiantes de bachillerato en ciencias, algunos están ya en su último año de bachillerato, un poco nerviosos porque con esta pandemia ellos dicen, yo me quiero graduar, y entonces además que no saben que van a estudiar en la universidad, algunos tienen una idea somera, y bueno, piensan en las carreras tradicionales, ¿no? Medicina, odontología, y en la Facultad de Ciencias no están muy claros, ¿no? Siempre la carrera que tiene como más publicidad o más pegue, digamos, es la de biología, pero entonces está química, física y demás. Pero antes de hablar de eso, yo quiero que nos cuentes un poco de ti. Y Raúl Carranza, cuando estaba en la secundaria, en aquel tiempo, ¿qué te hizo a ti escoger el bachillerato en ciencias? ¿Tú te acuerdas? Sí, claro, puedes acordar. Bueno, yo desde niño viví en un pueblo. Buenas tardes, primero que nada, gracias por la oportunidad, Zuleika, de compartir con tus estudiantes y con la audiencia. Primera entrevista que en Instagram, pues porque yo he hecho entrevistas también en la televisión y en algunos canales, ¿no? Pero sí, yo inicié mi carrera educativa en un pueblito de Coclé, se llama La Pintada, y allí fui a la escuela José Nadal Silva. Y bueno, y viví una vida allí muy feliz, de mucha carencia económica, sí, porque mis padres eran humildes, pero disfruté mucho mi vida ahí, fui muy feliz porque iba al río todos los días y convivía mucho con la naturaleza. Y posteriormente, pues, mis padres se mudan a donde eran sus padres de Penonomé, y allí entonces estudié en la escuela secundaria en el María Herrera. Y allí tuve una profesora de biología que me gustó mucho sus clases, entonces me de nuevo sí. Sí. Pues sí. Ay, caramba.
Hablabas de tu profesora de biología. Ajá. La profesora de biología, la profesora Marina Arosemena, que era muy buena profesora. Y bueno, y siempre recuerdo su clase y a mí me gustaron mucho y a mí me llamó en primera instancia a hacer la carrera de biología en la Universidad de Panamá. Pero yo en realidad no fui no empecé estudiando biología, empecé estudiando la carrera de odontología. Y allí fracasé en química, fracasé. Y a mí me gusta decir todo eso de mi vida. El hombre que tiene éxito ha tenido una serie de fracasos en su vida. Y eso es lo importante que los chicos deben saber, que lo importante no son los fracasos, sino levantarte de esos fracasos y seguir adelante. Y tal vez fue mejor porque yo nunca me vería como una inyección y sangre. Yo no sé por qué tomé esa decisión cuando a mí no me gusta la inyección ni me gusta ver sangre. Estaba mal ubicado. Pero después vino después tomé la opción de biología y ahí me encontré con un chico de secundaria, Dionisio Soto, y estudiábamos juntos y desde ahí no tuve fracaso. Ya en la carrera me fue muy bien y estudiábamos juntos hasta las 2 o 3 de la mañana y pudimos salir adelante y sacar la carrera de biología. Que es una carrera obviamente apasionante. Y mira, eso es muy importante lo que estás diciendo, que tuviste un un compañero de estudio. Eso es súper importante en las carreras de ciencias, porque a veces a la primera uno no entiende la clase y necesita un refuerzo, y quién más que un compañero que te puede apoyar en eso. Y eso es bien importante, ¿no? Que los chicos lo sepan. Continúa. Entonces, Así es. Yo creo que a nivel de Universidad de Estudios Superiores, que ellos sepan que van a tener un periodo de readaptación. En ese periodo de adaptación de escuela secundaria a universidad, ellos deben unirse pues con algunos compañeros que puedan instruirlos de tal manera que puedan sacar adelante los cursos, que no son fáciles definitivamente, pero que en conjunto uno sabe una parte, el otro sabe otra parte, que era lo que nos ocurría a nosotros. Uno explicaba una parte que más dominaba y el otro explicaba la otra parte que más dominaba, y así pudimos sacar una carrera universitaria. Bueno, esa teoría del aprendizaje, de acuerdo a Vygotsky, es el aprendizaje social, ¿no? En donde cada uno pone lo que más conoce y al final todos pueden aprender. Eso es muy importante. Entonces, bueno, te graduaste de licenciada en biología. Dentro de la licenciatura tuviste que tomar algún curso. ¿Qué hiciste para poder reforzar? Bueno, tú venías del interior. En mi caso, yo soy de aquella ciudad, así que tuve que aprenderlo todo en la universidad. Cuéntanos cómo fue contigo. Sí, bueno, para mí fue difícil la adaptación viniendo del interior. Pues como ya les cuento, vivía en un pueblo donde mi familia era cazadora, en La Pintada. Eran en los años 1960, imagínate, siglo pasado, siglo XX. Y entonces ellos eran cazadores y yo viví mucho como ellos traían de la carne de monte, cazaban venado, batalla su pecari, puerco de monte, y así, y venado, carne de monte traían casi siempre. Y así se alimentaba la familia campesina en los años, a mediados del siglo XX, en la comuna urbana, pues en la comuna urbana de Panamá. Así que yo viví eso de ver cómo mis tíos eran cazadores. Casi 12 tíos que tenía, la gran mayoría iba al monte a cazar carne para comer. Sí. Y entonces, sería para la subsistencia. Para la subsistencia. Yo tuve que venir a adaptarme a la ciudad. No fue fácil porque yo creo que viví como en más de 20 casas, me mudaba de una casa para la otra, porque no era porque siempre había algo, no sé, pero tenía que estarme mudando de casa porque la gente decía, bueno, ya no vamos a tenerte aquí, ya tienes que buscar otra. Y así eran situaciones pues que vive el estudiante que viene del interior y tiene que adaptarse. Y muchas veces la situación no es tan fácil.
Yo casi me regreso en la primera semana a Penonomé nuevamente, porque no me adaptaba, pero al final me adapté y pude seguir adelante, ¿no? Pude seguir adelante. Qué bueno, sí. Es importante. Para un estudiante no es fácil, y sin recursos, porque no se tiene recursos. Cada estudiante que viene a la Universidad del Interior pasa por una serie de vicisitudes que no es fácil. Sí, podría decir un paréntesis de la historia. Por ejemplo, cada uno de nosotros ha tenido su historia y al final ha salido adelante exitosamente cuando uno se adapta y sigue adelante. El caso del rector de la Universidad de Panamá, el doctor Eduardo Flores Castro, él cuenta que vino y se quedó en un cuarto abandonado del Chorrillo porque no tenía dinero para estudiar. Y lo importante, la visión que uno tenga de querer ser algo, de querer superarse, de querer estudiar, a pesar de las condiciones económicas difíciles y de adaptación que vivimos los interioranos, que vinimos a la ciudad buscando mejor futuro. Sí, mejores oportunidades, sí. Yeah. Sí. Oye, qué bien que nos comentas eso. Y a ver, luego que ya, a ver, me gustaría que me dijeras, bueno, es que en la carrera de biología nosotros vivimos muchísimos tipos de experiencias, en las giras de campo, en los laboratorios, en el salón de estudio, tratando de pasar las materias. Muchas veces hemos tenido que dormir ahí, voltear el reloj 3 veces para poder pasar un examen. Eso eran tiempos difíciles, de verdad. Yo no sé cómo estará ahora la escuela, pero en ese tiempo era bien difícil pasar las materias. Claro, sí. Cuéntanos una anécdota así que tú te acuerdes que les pueda servir a los chicos para que sepan cómo es la carrera universitaria, ¿no? Sí, puede que haya variado un poco de aquellos tiempos a ahora, ¿no? Porque antes obviamente todo era tiza en el tablero y tú copiabas en un cuaderno. Ahora hay mucha información digital, pues mucha información online, en las redes, en la web. Pero las vicisitudes, claro, en aquellos tiempos los profesores eran muy estrictos. Todavía algunos siguen siendo muy estrictos, pero yo ya no tanto como antes. Y siempre van a haber materias que son más difíciles que otras. Si usted va a ver los estudiantes de la carrera de ciencias naturales y de otras carreras que se le da servicio a la universidad, a las otras facultades que nosotros damos servicio a nuestros profesores, siempre cuando mencionan bioquímica es una materia que todo el mundo le tiene terror, le tiene miedo. Entonces es una materia que hay que ponerle más dedicación a la química, a la bioquímica, a las químicas, sobre todo a la química general, a la bioquímica, a la química analítica. Son materias que son un poquito difíciles de abordar y de pasar, pues, de año, pero necesita entonces mayor dedicación, más tiempo de dedicación. Y si hay alguien que entiende mejor los procesos de esas reacciones químicas, mejor que te explique a alguien pues que conoce un poquito más y que te haga más asimilable el material. Esa es la experiencia con materias como química. Hay otras como física también que son un poco difíciles y que también requieren el mismo procedimiento de que alguien te haga entender un poco más. Y siempre dentro de los estudiantes hay algún estudiante que destaca y que con él pudiera uno hablar para que le haga tutoría a los muchachos y que puedan pasar su curso en el año lectivo que cursan. ¿Y te acuerdas de alguna gira de campo? Algo que haya sucedido así, porque nosotros en biología hacemos muchas giras de campo, los docentes, para poder conocer los recursos naturales y poder valorarlos. ¿Te acuerdas de alguna gira de las tantas que hemos hecho? Sí, hicimos tantas giras, definitivamente nosotros éramos la carrera hay que tener pasión. A los estudiantes les digo que hay que tener pasión. El biólogo tiene mucha pasión, porque vivir y estudiar y estar siempre investigando dentro de la naturaleza, definitivamente que eso
eso uno se siente muy bien cuando uno tiene pasión. Obviamente hay gente que le tiene mucho miedo a los bichos, a los insectos, a las culebras, y ellos no toman este tipo de carrera. Incluso yo como profesor he hecho varias giras que hacíamos a Colón, al Fuerte Sherman, al bosque de Sherman, y decían, profesor, tú no me vas a hacer ir para el monte jamás, le he tenido siempre miedo a los bichos, a las culebras, a los insectos, a todo tipo que se mueva en el bosque. Entonces hay gente que tiene esa fobia, pues. Pero la carrera como dice, cuando tú vas a tomar una carrera tienes que tener pasión por esa carrera. Y el biólogo tiene mucha pasión. Y cuando tú tomas una carrera o un trabajo, dice que sientes pasión por ella, no vas a trabajar nunca, porque trabajar en algo que sientes pasión es como no trabajar. Entonces, la gira de campo sí, es disfrutarla. Entonces, la gira de campo sí. Fíjate que ayer publiqué en Facebook, ahora que tú dices eso, uno de los primeros cursos de ecología tropical que hicimos por allá, por Chiriquí. En el río Tolé, una foto que ya está desteñida casi prácticamente, 1984. Y bueno, recordar y vivir ahí. Estuvimos con varios doctores de la Smithsonian, donde cada uno explica el grupo que ellos estudian, porque son especialistas. Por en el caso tuvimos a la doctora Yael Lubin, que estudiaba insectos, Wolda, que el doctor Wolda de la Smithsonian estudiaba lo que eran los homópteros, el doctor Hugo Tejera, que siempre le han gustado las aves, y así el doctor Drele, que también estudiaba bastante colecta de insectos, también nos capacitaron en aquel curso de campo en el cual se estaba en diferentes lugares, ¿no? Se estaba en Chiriquí, en Cuclé, y así se movía. Entonces esas giras son muy enriquecedoras, se aprende mucho de cada experiencia de cada científico. Su experiencia allí no solamente te da la teoría, sino te da la experticia de campo si hay que poner alguna trampa para colectar. Y así pues una gran vivencia con ellos y toda una experiencia que queda para toda la vida, ¿no? Ajá. Raúl, tú tienes una especialidad en entomología. Cuéntanos acerca de eso. Algo sobre plaguicidas, fuiste director del CEREP, cuéntanos un poco de eso. Sí, yo en mi carrera, a mí me gusta mucho que cuento de que yo inicié en la Universidad de Panamá en el año 1975, por ahí inicié mi carrera, y yo fui ayudante en el laboratorio de parasitología, empecé como ayudante. Íbamos a Samaria, y en el laboratorio de parasitología íbamos a Samaria y traíamos más de 300 muestras de los niños de Samaria. Y entonces cuando analizábamos esos parásitos, habían niños hasta con 7 parásitos. Ya había Ulfinaria, si te acuerdas, Trichuri, sí. Este tipo de parasitosis que hay en los seres humanos. Ya hay mucho saneamiento ambiental y se ha reducido bastante, ¿verdad? Por el agua potable que hay en todos lados, pero antes, en los años 60, 70, 80, había mucha parasitosis en Panamá y los niños teníamos hasta 7 parásitos, y usted veía a ese niño con el vientre abultado. Entonces ahí inicié yo como ayudante. Después ya en el año 1981, ya graduado, me fui a trabajar al colegio Rodolfo Chiari como profesor de secundaria en Aguadulce. Tuve un año allí, y luego ya me llamaron de la universidad el siguiente año, en 1982, y entré como profesor asistente allí. E inmediatamente tuve la suerte de que ese primer año me dieron la oportunidad de hacer una especialidad en entomología. Había 3 especialidades: entomología general, entomología médica y entomología agrícola. A mí me llamó siempre mucho la entomología agrícola, insectos que atacan todos los productos que comemos los seres humanos, la yuca, los toes, la papa, el arroz. Los insectos son considerados plagas de todos esos cultivos, ¿no? Y entonces yo tomé la especialidad en esa. Nosotros realmente aplicamos como 60 al curso, escogieron a 20. En esa maestría fue muy difícil, se estudiaba mucho,
y terminamos 9 solamente de los 20 que ingresamos. Wow. Fue muy difícil, sí era un régimen muy estricto, el que no estudiaba lo sacaban, el que fracasaba lo sacaban, y entonces fue muy estricto porque nos trajeron profesores como que en paz descanse, al doctor Chelavo Korikowski, que nos formó como entomólogo, esa primera promoción de 1982, pero que dio muchos resultados porque cada uno ocupó diferentes posiciones, diferentes cargos. Y luego bueno, yo terminé en 1987 esa especialidad en entomología agrícola con mucho esfuerzo. No me dieron de carga horaria, trabajaba como profesor de 7 a 2 de la tarde. A las 2 de la tarde ingresaba a estudiar la maestría, terminaban las clases a las 6 de la tarde y eran las 2 de la mañana y todavía yo estaba en el laboratorio trabajando y haciendo ciencia ahí y estudiando fuerte. Pues así fueron 2, 3 años que no fueron muy fáciles, fueron bastante agotadores, pero al final tuvimos el éxito de obtener el título pues de máster en entomología agrícola. ¿Cómo no? Y eso te ha permitido hacer investigación y te ha permitido también ascender económicamente y también claro, dentro de la organización de la universidad. Eso es bien importante, pero eso es con mucho esfuerzo. Entonces a veces hay que sacrificar cositas que nos gustan, en el caso de los jóvenes, porque aquí hay gente de la Universidad de Panamá y de la Universidad Tecnológica. O sea, hay chicos que dentro de la audiencia son universitarios. Es importante que ellos sepan que uno tiene que de verdad empeñarse y esforzarse si uno quiere lograr sus objetivos, que las cosas no vienen fáciles. Tú imagínate, casi todo el día ahí en la universidad estudiando, preparándote, trabajando. No es fácil. Okay. Sí, no es fácil. Entonces ahí, perdón. Bueno, y ahí terminé y bueno, y después continué como profesor, fue asistente por 13 años en la universidad, de una cantidad de cursos, creo que fui asistente de más de 26 cursos a 30 cursos en la universidad. Eso me permitió toda una experiencia. Le di por 25 años anatomía y fisiología humana, a pesar de ser entomólogo. En aquel tiempo a los especialistas lo llamaban y aquí esto es lo que hay, este es el curso que vas a, y enfréntate a eso. Entonces, porque no había especialista para todas las especialidades que da la Universidad de Panamá, y entonces ocupaba un nicho en ese sentido. Así que fui 25 años profesor de anatomía, asistente de anatomía y fisiología humana, y después profesor especial de las enfermeras, de los médicos también formé médicos y enfermeras. Y bueno, y después ya salí de ese departamento y me fui al departamento de ciencias ambientales. Y ya tengo casi 15 años en el departamento, tengo 40 años como profesor en la Universidad de Panamá. Y ocupé el cargo de director del Centro de Estudios de Recursos Bióticos. Gracias a la decana Elvia de los Ríos me dio la oportunidad esa en el 2001. Y así pues, para que vean como a los estudiantes que sepan, que echen para adelante, que las oportunidades se van abriendo, que aunque se les cierren 10 puertas, la 11 se abre. Y así pues en el 2001 me dieron la oportunidad y vino un señor de El Salvador a través de la doctora de biología marina, la doctora Marilyn Diegue. La doctora Marilyn Diegue, y me dieron la oportunidad desde el 2001 de ser el representante de Panamá ante un organismo internacional como es la RAPAL. Es una ONG en contra del uso de plaguicidas, como un sistema sucio de producción. Entonces, todo eso me permitió casi por 18 años viajar casi a más de 12, 14 países, dando conferencias e intercambiando con toda esa gente. Y todo eso me ayudó a crecer como científico, como persona. Yo he dado conferencias prácticamente en todas las provincias de Panamá, 2 veces en cada provincia, sobre el tema de ambiente y plaguicida, y he estado en la comarca también capacitando, o sea que yo he capacitado prácticamente en todo este país. Yo recuerdo que me quedaba a veces hasta las 1 o las 2 de la mañana preparando conferencias, y yo decía, algún día esto va a dar resultado,
porque mientras la gente dormía yo estaba preparando mi conferencia, buscando información de todo tipo y aprendiendo pues para poder aportar un poco de esa ciencia que se queda muchas veces en la clase de la universidad y que no llega a la sociedad. Y yo creo que uno no solamente tiene que quedarse dentro del claustro universitario, sino que también tiene que aportar algo al conocimiento y a la cultura, ¿verdad? de la gente, de la sociedad, y eso es bien bonito. Eso es bien bonito. Qué bien que nos has tenido la nobleza de poder compartir toda esa trayectoria que ha sido bastante larga, una trayectoria llena de esfuerzo, llena de participación, llena de estudio y sobre todo lo que tú has dicho, mucha pasión, porque la verdad es que esto hay que gustarle. El que no le gusta esto, tira los guantes en el primer semestre. Así es. Entonces, bueno, cuéntanos ahora ya como decano, explícale a los chicos cuáles son las carreras que hay en la Universidad de Panamá dentro de la facultad, porque cuando yo salí de la universidad, que me gradué, era Ciencias Naturales y Exactas, ahora es Tecnología. Entonces, cuéntanos que hay un plan nuevo dentro, no solamente de biología, sino también química, física y demás. Cuéntanos cómo está organizado ahora. Y cómo no, bueno, entonces los avatares esos que tengo hace 3 años y medio de ser decano de la facultad, de una de las facultades más grandes de la Universidad de Panamá y más compleja. Bueno, participamos en el proselitismo de llegar a ser decano hace como 8 años y perdimos la primera vez, para que ustedes vean que uno tiene que insistir. Y bueno, después decidimos en la segunda vez, hace 3 años y medio, y volvimos. La primera vez perdimos y después ganamos. Y así son los avatares de la vida, en esta parte política también. Nosotros, mucha gente que me quería mucho en la primera vez que nos lanzamos a candidato a decano, después no me querían en la segunda. Y así uno tiene que sortear con todo ese tipo de cosas. Y en la segunda, en la primera que me querían, no ganamos, y en la segunda que no me quería perdieron, entonces conmigo. Y así es la vida, ¿no? Todo ese sorteo que uno tiene que pasar, y eso que no es fácil, es difícil, porque ahí uno se encuentra pues con el sentimiento humano. Hay de todo tipo de sentimiento humano, ¿no? De sentimiento y de, por decirlo así, el ser humano no es fácil, es bien difícil muchas veces, pero hay que entender a todo el ser humano y respetarlos a todos. Uno no puede denigrar a nadie. Todos los seres humanos estamos luchando muchas veces por las metas, por autorrealizar, pero cuando se logran ya en estas posiciones de decano, usted tiene que mirar a todos por igual, ¿verdad? No puede empezar a perseguir a nadie ni nada de ese tipo de cosas. Al contrario, usted llega ahí para ver si puede mejorar la situación de la institución, tanto en aspecto académico, como aspecto administrativo, como aspecto tecnológico. Y entonces, bueno, logramos el decanato hace 3 años y medio y hemos tenido toda una experiencia enriquecedora. Nosotros, la facultad tiene 5 escuelas. Tiene la escuela de biología, la escuela de química, la escuela de estadística, la escuela de matemática y la escuela de física. Entonces, en esas 5 escuelas siempre hay un director de escuela, y en las escuelas existen pues unidades denominadas departamentos. En la escuela administra la carrera y los departamentos administran el servicio de los profesores por curso. Entonces, generalmente dentro de las 5 escuelas está siempre la licenciatura en la carrera, por ejemplo en química, la licenciatura en química, pero también tenemos la licenciatura en docencia en química. La licenciatura en docencia son para llenar el servicio de los profesores a nivel medio, a nivel secundario. Y también tenemos alguna carrera, por ejemplo, con orientación. Tal vez la escuela más compleja sea la escuela de biología, porque tiene una licenciatura en biología, pero con una orientación en 7 especialidades: microbiología y parasitología, genética y biología molecular, zoología, ¿verdad? Fisiología y comportamiento animal, biología marina, botánica,
Wow. Exacto, y así son 7 orientaciones, se llaman licenciado en biología con orientación en microbiología, con orientación en zoología, con orientación en botánica, con orientación en microbiología y parasitología, con orientación pues, y tan importante, la mayoría de los estudiantes cuando acceden a nuestra facultad, la mayoría se ingresan a biología. Por ejemplo, este año tenemos una matrícula casi de 700 estudiantes en biología, en todas las carreras. Sí. Entran como 200 en el primer año. Pandemia. Con toda la pandemia, Raúl. Increíble. Con toda pandemia. Y lo interesante es que la mayoría les gusta mucho hacia dónde va la ciencia. La ciencia va en el sentido de la biotecnología. Y que tiene que ver mucho con microbiología, que es el tema de los virus que estamos viendo, las bacterias, los hongos, y entonces todo este microorganismo pues les encanta mucho a los estudiantes. En la orientación esa es la que más se matriculan los estudiantes, por la propia biotecnología. Entonces fue bueno hacer este otro plan de estudio, porque cuando yo me gradué y cuando tú te graduaste solamente ya zoología y botánica. Sí. Éramos solo y botánica. Exacto. Sí, así qué bien. Entonces en química, por ejemplo, además de la licenciatura en química, está la licenciatura en tecnología química industrial, que esa es para llenar el vacío pues, de profesionales en la industria. En todos los procesos industriales tienen que ver los químicos. Y tenemos también entonces el ingeniero en estadística, una licenciatura en ingeniería estadística, en registros y estadística de la salud, que hay muchos últimamente los estudiantes matriculándose en esa carrera. Tenemos siempre la deficiencia. Recuerda que la estadística es tan importante, tener los números, ir registrando todo. Para todas las disciplinas, para todos los proyectos se necesita alguien, un especialista en estadística. De manera que cuando se tienen esos datos, entonces poder tomar decisiones, ¿no? Pero si no se tienen datos es como andar hasta a la oscura, ¿no? Oscuridad, en la tinieblas. Entonces, hay mucho de ahora de registro y estadística en la salud, porque en cáncer tú vas a buscar estadística y tú no encuentras dónde están la mayoría de los pacientes de cáncer, por cuáles son los factores pues, que están incidiendo para que se den pacientes. En Panamá antes eran casi 2.500 pacientes por año de cáncer, ahora hablan de 6.700 pacientes de cáncer. Y todo eso relacionado muchas veces a lo que hablaba, porque dice que decíamos pues que muchos tienen la culpa de que el alimento se produce, todavía no se cambia la forma de producir alimento, todavía se le riega veneno, plaguicida a la comida antes de comerla, ¿verdad? Entonces, tal vez eso ha incidido mucho en la gran cantidad de problemas de enfermedades relacionadas con cáncer, ¿no? Y que muchos de estos productos con que se riegan para controlar plagas le cae al producto y eso viene a la mesa y usted se alimenta con ese tipo de que no son inocuos, que dan problemas y te pueden producir todo tipo de cáncer, de próstata, de hígado, de leucemias y todo este tipo de gama de problemas cancerígenos. Y eso es una guerra que hemos tenido, el movimiento de RAPAL, se llama la Red de Acción en Plaguicida y sus alternativas para América Latina. Nosotros prácticamente tenemos ya, eso fue fundado por ahí en México en 1984, así que tiene 16, casi más de 40 años por ahí, luchando contra una industria pues que no es fácil porque lo que se implementó fue tecnología sucia, ¿no? Del control de organismos en producción agrícola con agrotóxicos. Y siempre Robert Van den Bosch, que ya murió, siempre decía, ¿cómo el hombre siendo tan inteligente? No entiendo, le riega todo el veneno a la comida y después se la come. Me acuerdo Raúl, yo me acuerdo en una conferencia que tú diste en uno de estos, no sé si era un congreso, un seminario, que tú dabas el ejemplo del apio, ¿no? De que el apio para poder comerlo demora como 3 meses. Cuéntanos un poco de eso y que se le pone insecticida. Cuéntanos, sí. Sí, cuando usted va a ver la dinámica que hay en los campos de producción de hortalizas, por ejemplo, Cerro Punta, Boquete, se produce el 60%
de la legumbre que se consume en el país, ellos tienen todo un proceso. Generalmente todas estas semillas están en vivero por 30 días, después son trasplantadas al mismo nicho de campo, y ahí dura prácticamente 3 meses más. O sea, en 120 días tú tienes la producción, pero en esos 120 días cada semana le riegan 2 a 3 veces los agroquímicos, además fertilizantes, para hasta llegar a la cosecha. Entonces es un producto que viene con residuos. Y si no respetan, por ejemplo, la ley dice que debe haber un inspector fitosanitario cuando se va a regar un químico sobre un producto, y que no debe regarse, por ejemplo, de un periodo de por lo menos unas 72 a 100 horas antes de ir al mercado. Entonces, ¿quién supervisa eso? Si el productor tiene una plaga, le riega porque él le tiene miedo a que le dañe el producto y claro, no cumple con un periodo ese de gracia que dice. Entonces, nadie supervisa eso, no se pueden supervisar. Solamente en Cerro Punta hay más de 1.200, 1.500 productores. Entonces, tú no puedes tener un asesor técnico fitosanitario por cada productor, como dice la ley. Podrás supervisar 20, pues no puedes supervisar los 1.400, 1.500. Hay un mundo ideal y hay un mundo real, ¿no? El mundo real en el... Sí, entonces uno comprando los vegetales frescos en el supermercado y resulta que sí, se ven frescos, pero tienen sus residuos de químicos. Y nosotros, sería bueno que el Estado pues tuviera un control, y no lo puede aplicar a todos los productos, pero sí por lo menos hacerlo al azar para ver qué productos presentan niveles no permisibles, ¿no? de contaminación por químicos. Antes había una misión taiwanesa, porque creo que como se perdió la relación diplomática con los taiwaneses, entonces ellos quitaron un laboratorio que tenían en el mercado de abasto, donde ellos analizaban los residuos y llamaban un poco a la alerta. Este producto tiene un poco elevado la concentración, y generalmente, como usted dice, en ese tiempo ellos nos mencionaban que el apio salía con bastante niveles altos. Sí, o sea que la respuesta o la alternativa es la agricultura orgánica, volver a sembrar en el patio. Claro, sí, nosotros, bueno, es un poco el análisis profundo y académico, pero a la sociedad hay que saberle llegar, ¿no? Y hay muchos productores, hay muchos productores que se han cambiado a producción de sistemas agrícolas, sistemas limpios, biodinámicos, agricultura natural. Hay como 7 tipos de alternativas de agricultura. Uno de los gurús, Miguel Altieri, un chileno que ha estado luchando en la Universidad de Berkeley en California por implementar un sistema más limpio de producción de productos, ¿verdad? Él dice que cómo va a cambiarse si él dice que la mayor inversión de financiamiento está en agricultura sucia por la industria química. Solo hay 1% de inversión para cambiar a producción limpia. Y ese paradigma no se va a cambiar así tan fácil. Me decía Miguel Altieri, si uno lo busca en internet, él es uno de los gurús de la agroecología como un sistema que se debiera implementar para evitar los riesgos, ¿no? de una alimentación que no es la mejor. Sí, bueno, mira, esa es una de las tantas disciplinas y ramas que pueden estudiar los chicos si inician esta carrera en biología. Entonces, bueno, nos mencionaste biología, química, estadística, matemática y física. Matemática y física. Este año tenemos en física alrededor de unos 160 estudiantes. Es interesante porque no teníamos así tanta matrícula anteriormente de los físicos. En química tenemos alrededor de unos 300 estudiantes matriculados. En física también, o sea, hay la licenciatura en física y hay la licenciatura en docencia en física. Y en química están las 3 carreras, una licenciatura en química propiamente, la licenciatura en docencia en química y la licenciatura en tecnología química industrial. Y ahí hay alrededor de 300 y tantos estudiantes matriculados.
Y en estadística sí la matrícula es un poco alrededor de 120, ¿no? ¿Y matemáticas? Y matemática está por alrededor de unos 160 estudiantes matriculados, matemáticas. Oye, pero está muy bien, ha subido bastante, ¿eh? En comparación con otros años, ha subido bastante. Así es, así es. Y esto, bueno, tratamos de que las carreras en ciencias no son fáciles, obviamente, y tenemos a veces, no todos los chicos llegan a graduarse. Este año anterior tuvimos bastante, graduó casi 108, y me llamó la atención que fue como en 47 químicos, que eso nunca se había dado en la graduación del año pasado. Pero es porque agarramos a estudiantes que tenían, imagínate, tenían 26 años y no se habían graduado por una materia, y entonces yo me preocupé un poco y dije, ¿cómo vamos a perder este químico si nada más le falta una materia? Y así pues lo ayudamos, y por preocupación de la directora de la escuela química, de los directores de departamento, entonces pudimos graduar chicos que tenían 26 años, 15 años, 10 años, y se nos fue a 47 químicos que le entregamos al país el año pasado. Y así, pero casi siempre no es así, se graduan 8 químicos, 10 químicos por año, biólogos sí un poco más, 20, 25, de 200 que entran todos los años. ¿Por qué demoran tanto tiempo? 15 años de estar en la universidad, my God. Sí, porque algunos demoran porque obviamente las condiciones económicas de cada chico, los estudiantes que vienen a estudiar a la universidad son de escasos recursos, generalmente el 50% son estudiantes de muy difícil situación, pero que la universidad le da la oportunidad con una matrícula bastante baja todavía. Sí. Todavía la matrícula es la misma que hace 45 años cuando yo entré a la universidad. Todavía el menú de la universidad es $1.15 la chicha, acuérdate. Entonces, yo estoy acostumbrada porque mi hijo, yo acabo de matricularlo, y yo le digo, James, todavía está en 50 centavos, no lo puedo creer que tú puedas comer con 50 centavos en este tiempo. Wow, sí.